analizar hoy día, ¿no? Se centraban en categorías muy globales del negocio jurídico, ¿no? En las declaraciones de voluntad y en las particularidades que tenían los negocios jurídicos regulados en el libro segundo del Código Civil frente a la idea del acto jurídico en sentido estricto. Por ejemplo, el caso de el matrimonio, por ejemplo, o el reconocimiento de un hijo. De hecho, una de las cuestiones en las que se puede manifestar esta diferencia entre el acto y el negocio está en los efectos que se van a generar a partir de la propia declaración de voluntad. Yo recuerdo que un tipo de pregunta frecuente, esto puede servir de tip para la vida, un tipo de pregunta frecuente en la academia de la magistratura cuando se hacían programas de especialidad y todo esto, era identificar en el sistema jurídico qué categorías, qué normas del ordenamiento se referían a hechos, a actos, a negocios jurídicos. Y así te ponían, pues el artículo tanto del Código Civil regula X institución. Por ejemplo, el artículo 1969 del Código Civil dice que por todo recurso a un daño a otro está obligado a indemnizar, registrar por oferta de doble recurso corresponde a su autor. Este artículo regula A, un hecho jurídico, B, un acto jurídico en sentido lato, C, un acto jurídico en sentido estricto, D, un negocio jurídico. Y todo el examen era de ese esquema, no sé si lo han visto alguna vez, ¿no? Entonces era eso. Entonces el examen, la tendencia era que, recuerdo en alguna oportunidad eran 3 salones y de cada salón aprobaban salones de 30, 5 o 6 personas el examen, ¿no? Era un examen duro, pero vamos, con mala gente, ¿no? En ese esquema, la cosa es relativamente sencilla de identificar si tenemos las categorías muy concretas. O sea, tú miras la norma y cuando tú veas una norma, pregúntate qué cosa es lo que se busca regular. Por ejemplo, si lo que se busca regular es que si alguien causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, y la consecuencia indemnizatoria no depende necesariamente de la voluntad del actor ante que está en eso. Un acto jurídico en sentido estricto, ya la vieron al toque. O sea, no necesitan, o sea, suena fea la pregunta, pero ya se dan cuenta que la pueden responder inmediatamente. O sea, porque si no depende el supuesto de hecho regulado en una norma de la estricta voluntad del sujeto, o incluso que los efectos jurídicos se generen independientemente de la voluntad o del conocimiento, estamos ante un acto jurídico, ¿no? El típico caso que nos ponen cuando discutimos esto es el de la constitución en mora, ¿no? O sea, el requerimiento de pago, cuando nosotros requerimos pago, o sea, yo te debo plata de, digamos, $10.000 y tú me requieres el pago y dices, oye, págame. Ese requerimiento de pago tiene un efecto jurídico, es una declaración de voluntad. Tu interés es que te pague. El efecto práctico no necesariamente es que te pague, porque se va a determinar en función de si él quiera pagarte o no. O peor, si que yo pueda pagarte o no. Sin embargo, ese requerimiento de pago genera un efecto jurídico independientemente de que lo quieras o no, de que lo conozcas o no, de que te sea indiferente o no. Y es que inmediatamente tú me retires el pago, empiezan a correr intereses moratorios. O sea, te constituye un mora. Entonces, cuando nosotros evaluamos el sistema jurídico, lo podemos percibir así, o sea, considerando, mencionando determinadas categorías jurídicas y qué es lo que se busca a través de la norma. O sea, las normas no son iguales, buscan regular fenómenos concretos. Y de actos jurídicos en sentido estricto nos toca hablar hoy día. O sea, no de cualquiera, sino de uno en concreto. Y ese acto jurídico en sentido estricto, pues, es el matrimonio, ¿no? Que al final de cuentas es de los actos jurídicos en sentido estricto regulados en el Código Civil la figura por excelencia. Y hablo del matrimonio de la única forma en que estricto se puede hablar de matrimonio, ¿no? Es el matrimonio como acto, ¿no? El Código Civil lo llama así, pero el matrimonio es el matrimonio, la declaración de voluntad. Porque si nosotros tenemos nuestra anuencia y celebramos el acto matrimonial, es una cosa. Después ya no tenemos matrimonio.
la relación conyugal, es la relación jurídica resultante del matrimonio. Pero ninguno que esté casado aquí tiene un matrimonio, tiene una relación conyugal, como ninguno tiene un contrato, tiene una obligación. O sea, si alguien vive en casa alquilada, no tiene un alquiler, tiene una relación jurídica arrendaticia, ¿no? O sea, es un tema distinto. Lo que pasa es que, por simplificación, muchas veces nosotros decimos que detrás de todo esto hay un matrimonio, pero en verdad hay una relación jurídica. Acuérdense de esa idea que teníamos de que las declaraciones de voluntad buscaban generar relaciones jurídicas y las relaciones jurídicas satisfacer el interés de los sujetos. Entonces, cuando nosotros nos casamos, nos encontramos ante una declaración de voluntad que es un acto en sentido estricto en la medida en que los efectos jurídicos que se van a generar a partir de nuestra anuencia a la celebración del matrimonio van a generarse por mandato de la ley. O sea, es el imperativo normativo el que va a generar la consecuencia que estamos buscando. O sea, acá no es que, por si acaso, si nos casamos, tú vas a dedicarte de ahora en adelante a proveer de recursos, o sea, tú trabajas y yo soy un zángano. No voy a hacer nada, ¿no? Imagínense eso. O, ¿sabes qué? Si tenemos hijos, obviamente, el cuidado y la educación de estos va a correr por mi parte, tú no te metas. O, si va a ingresar alguien a visitarnos a nuestra casa, puede ser bienvenidos todos, menos Voldemort, o sea, mi suegra, ¿no? La que no debe ser nombrada. Entonces, el asunto es que yo no puedo decir cosas por el estilo, porque fijar domicilio conyugal, los deberes maritales, los deberes de asistencia, el cuidado de los hijos, la provisión a la propia familia, depende de ambos cónyuges. O sea, esto, quieras o no, lo conozcas o no, que sea indiferente o no, viene en combo. Eso es lo que pasa con los actos jurídicos en sentido estricto. Las consecuencias vienen en combo. Perdón la vulgaridad del ejemplo, pero es como cuando nosotros vamos al Kentucky y optamos entre como 1, como 2, como 3. O sea, más allá de la cosa esta de que por un sol te ponen más o te incrementan el tamaño del producto, ¿no? Tú no puedes decir, pero es que de esto no quiero del otro. O cuando compras un producto, ¿no? A mí me pasa con una cosa que tengo que reconocer que es un gusto particular, no quiero decir vicio, ¿no? Pero es un gusto particular que tengo sobre ciertos recursos, ¿no? Cuando tú compras juegos de PlayStation, ¿ya? A veces te vienen 2 juegos pegaditos, no sé si han visto, ¿ya? O sea, tú quieres comprar uno y te viene otro, que no te interesa, ¿no? Compras el Assassin's Creed, ¿ya? Y te viene otro pegado al juego. El otro juego no me importa, lo puedo regalar, pero yo no puedo decir, como este no me gusta, mejor cambiármelo con otro. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer. Lo mismo pasa con la relación, o sea, con los elementos de la relación conyugal, o sea, vienen en un paquete. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante el acto del matrimonio, nos encontramos con un escenario en el que finalmente hay un acto jurídico en el sentido estricto, una declaración de voluntad donde las consecuencias jurídicas vienen por mandato de la ley, son imperativo normativo, efecto jurídico que se va a generar, así no lo conozcas, así no lo quieras, da lo mismo. Lo que no les comenté en la reunión pasada es que puede ocurrir, y esto no hace mella en los actos o en los negocios jurídicos, porque en un rato vamos a hablar de un negocio jurídico, ¿no? Puede ocurrir que haya un negocio jurídico, esto es, estamos hablando de otra cosa, estoy saliendo del tema, puede ocurrir que haya un negocio jurídico y que este negocio jurídico, en el que ocurre algo diferente, o sea, yo tengo toda la potestad configuradora, pero hay un efecto jurídico particular que la ley lo pone necesariamente. No sé si me dejan entender, o sea, es la lógica al revés, ¿no? O sea, la definición que hemos dado la semana pasada determinaba que en el caso de los negocios jurídicos yo tengo potestad configuradora de forma tal que no basta con que diga sí quiero y tú digas sí quieres, sino que además tenemos, como el ejemplo del día anterior, podemos ver las condiciones de ese sí quiero vender o comprar el teléfono. ¿Se acuerdan de ello?
podría ocurrir que a pesar de que tenemos esa potestad configuradora, la ley ponga algo y me diga, esto lo tienes que hacer así. O, eventualmente, en un acto jurídico en sentido estricto, digamos, sí quiero, y las consecuencias vengan en paquete por mandato de la ley, pero el sistema me deja una pequeña fracción para poder configurar. ¿Sí? O sea, esa pequeña fracción no hace que el negocio jurídico se convierta en acto o que el acto jurídico se convierta en negocio. O sea, es una pequeña fracción mínima en algún caso. Por ejemplo, ¿no? Presunciones, ¿no? o asunciones del sistema. Si nosotros celebramos, conforme al Código Civil, un contrato de mutuo, el mutuo tiene forma libre, tiene una formalidad absolutamente libre. Y la mayoría de contratos tienen esa forma. Pueden haber excepciones. El mutuo entre cónyuges, dice el 1650, va a constar por escritura pública bajo sanción de nulidad en los supuestos que Dios sabe que se generen. Y digo Dios sabe que se generen porque hay un problema con el mutuo entre cónyuges, del cual luego hablaremos. Hay un problema que demuestra que modificar las reglas del derecho no es tan feliz como uno se imagina. Con la fianza, yo mediante el contrato de fianza garantizo una validación de un tercero, ¿sí? Y, digamos, la declaración de voluntad mía en libertad determina que yo, en defecto de ese deudor en la obligación principal, cumpla. Entonces, por libertad y autonomía privada, le puedo dar la forma, le puedo estructurar las prestaciones y cosas por el estilo. Pero en el mutuo y en la fianza vamos a encontrar con ciertas situaciones que el sistema imperativamente pone. Por ejemplo, si yo te presto 1000 soles, cuando tú me devuelvas la cantidad, ¿me vas a tener que pagar intereses? No. Tú me dices, hola, ¿sabes qué? Tenemos que nos conocemos de años y que no hay necesidad de pedir. Esto es académico, además, no vais a pensar que ahorita salgo los 1000 y te vas a joder. Imagínate que me dices, oye, ¿sabes qué? Préstame 1000 soles. Yo te presto los 1000 soles. Cuando tú me devuelvas a 30 días, ¿sí? Me dices, oye, ¿sabes qué pasa? Que necesito matricularme en un curso, pagar lo que fuere. Tienes que pagar la anual al esposo, al novio, están 1000 soles. Toma 1000 soles. ¿Sí? A los 30 días me tienes que devolver intereses. No hemos dicho nada más. Entonces, ya, genial, toma, nos vemos luego. Me tienes que devolver 1000 más intereses. ¿Por qué? No hay pacto de por medio. ¿Ya? ¿Perdón? En el momento que se hizo la entrega del dinero no quedaron. No hemos dicho absolutamente nada. Lo único que hemos dicho es 1000 soles, te los presto yo soy mutuante, tu mutuataria, y me los devuelves de acá a 30 días. ¿Sí? ¿Dónde está la particularidad del ejemplo que yo estoy poniendo? Me parece que en este caso no hablaríamos de un mutuo, ¿no? Porque la naturaleza del mutuo justamente es esta ganancia con interés compensatorio. Me parece que se ajustaría más a un comodato. No, porque el comodato es bienes no consumibles. O sea, cuando hablamos de contratos de consumo, los contratos de consumo pueden tener dos naturalezas. Mejor dicho, los préstamos pueden tener doble naturaleza. Préstamos de uso y préstamos de consumo. Los préstamos de uso son el típico escenario del comodato. Te presto una computadora para que tú trabajes ahí y después del tiempo me la devuelves. Y el comodato regulado en el Código Civil es a título gratuito. Pero también podría ocurrir, me digas, préstame plata, que es un bien fungible. Entonces, y la cuestión es, ¿y qué pasa después? O sea, ¿me devuelves esto con intereses? ¿Qué es lo que tú planteas? O sea, sí es cierto lo que tú dices de que la razón de prestar plata es que haya una restitución económica. O sea, que tú me devuelvas capital más los intereses compensatorios correspondientes. Pero yo le puedo decir, pero podríamos haber dicho que sea gratuito, porque el mutuo puede ser gratuito. ¿Cuántas veces nosotros nos han prestado plata y hemos devuelto capital, además? A nuestras propias familias.
Y la pregunta es, ¿hicimos bien en devolver solo capital? Fíjense, en el contrato de mutuo, que es un negocio jurídico, que es un contrato, las condiciones las establecemos nosotros como en la compra-venta del teléfono. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque el 1663 del Código Civil establece una presunción juris tantum. Se presume que el mutuo es con intereses, de forma tal que si nosotros, fíjense que en verdad la cosa funciona al revés, si nosotros no decimos nada al momento de la restitución, me tienes que pagar los intereses compensatorios. En verdad, para que no me los pagues, yo te tendría que haber dicho, oye, ya, ok, te presto los 1000 soles, al cabo de 30 días me devuelves el capital y no te preocupes, somos amigos, no te voy a cobrar intereses. ¿Sí? Pero fíjense, si yo no digo nada, se presume conforme a la regla del 1663 que el mutuo es con intereses. Entonces, nosotros no hemos declarado voluntad para ello, pero hay un efecto no negocial establecido a partir de un imperativo normativo. O sea, la ley, para decirlo en términos más burdos, establece que a falta de declaración de los sujetos participantes del contrato de mutuo, el mutuo se entiende con intereses. Es una relación simpática, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de ello y acá estamos para recordarlo, todo bien, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿y qué intereses? Interés legal, la tasa del interés legal fijada por el Banco Central de la Reserva, la tasa máxima de interés legal fijada por el BCR. Doctor. Sí, doctor, una consulta. Cuando el 1242 indica que el interés compensatorio constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Sí. O sea, además del dinero, el mutuo de cualquier préstamo, el uso de cualquier otro bien mueble, también generaría interés. Sí. La cesión en uso, ¿no? Claro. No, porque la norma que acabas de leer se refiere a todos los supuestos de hecho que se generen intereses como contraprestación, como en el contrato de mutuo. El contrato de comodato no lo determina. Entonces, lo que pasa es que en el libro de obligaciones se refieren a la posibilidad de que tú entregues como prestación, ¿ya?, no necesariamente dinero, sino cualquier tipo de bien fungible o consumible. De hecho, la definición del mutuo del Código Civil no se refiere al préstamo de dinero necesariamente, es dinero o cualquier otro tipo de bien consumible, de forma tal que yo podría darte, y ahora vamos a entender lo que tú has leído, podría prestarte 50 kilos de papas y dentro de 30 días me tienes que devolver los 50 kilos de papas. Porque no vas a dejarlo, o sea, las papas ahí para mirarlas, las vas a consumir con la familia y de acá a 30 días me devolverás los 50 kilos de papas. De hecho, es un mutuo, es un contrato de mutuo, aun cuando suene extraño, cuando la vecina nos toca la puerta, digamos, en esa historia criolla, donde nos pide salsita, nos pide huevitos y cosas por el estilo. Azúcar. ¿No? Y ya luego la cambiamos por un whiskycito y cosas por el estilo, ¿no? Pero nos presta y nosotros tenemos que devolver el bien de la misma especie, calidad y cantidad, más los intereses compensatorios. No es que tengas que devolver una papa, ¿no? Sino el compensatorio se determina al valor, o sea, al valor de la prestación. Es a eso a lo que se refiere el Código Civil y los colectivos. Sería el interés legal, Claro. O sea, tú cuantificas el bien, en este caso papas, en el ejemplo burdo que estoy poniendo, cuantificas, le das un valor y aplicas la tasa de interés compensatorio legal correspondiente. ¿Que se podría pagar en dinero también? No, la pagas en dinero. ¿Sí? Salvo que las partes acepten dación en pago. Esto es, te doy una papita más, ¿no? Es que si lo cuantificamos, papas, o sea, probablemente, ¿qué cosa? O sea, no va a llegar ni una papa el interés compensatorio de una semana, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, tienes razón respecto de ello.
Pero respecto de los contratos de naturaleza gratuita de cesión de uso, como el comodato, allí sí dice, porque obviamente la idea del Código Civil es que el comodato sea siempre una liberalidad. O sea, esto es, te presto el bien para que tú me devuelvas. O sea, de acuerdo, o sea, hay interés compensatorio para bienes y para cosas, pero solo para aquellos contratos en los que esté regulada específicamente tal situación. No sé si, Una por duda, favor. porque cuando regulan el cuasi usufructo, entregan el dinero al usufructuario para que él trabaje ese dinero y solamente da derecho a la renta, dicen. O vamos, 10, 14, creo que es. el cuasi Que usufructo. no es renta, que no es, perdón, interés. La llama renta la norma. Ya, allí, ¿cuál es la pregunta? La naturaleza de esta renta es que el usufructo de dinero solo da derecho a percibir la renta. O sea, Ya, al ¿y usufructuario- dónde está el cuasi usufructo ahí? Te hago una pregunta para fastidiarte. No pienses de que... No, el usufructo de dinero, que le llaman cuasi usufructo, Ya. Partamos de esa premisa. O sea, me queda claro que estás preguntando, ¿eh? Lo que pasa es que me has hecho acordar, hace un mes y medio, estábamos en un examen de revalidación en mi universidad, revalidando un título obtenido en el extranjero. Y no me acuerdo si revalidó, la verdad creo que no me acuerdo. Pero estábamos con Gilberto Mendoza. Y Gilberto le preguntaba a la graduada y nos quedamos los dos colgados del mismo tema, el cuasi usufructo. Y le preguntamos, ¿y qué cosa es el cuasi usufructo? Y te lo definía como un usufructo. Si es un usufructo, dame las diferencias conceptuales entre un usufructo y un cuasi usufructo. Y no existen. O sea, lo que llamamos cuasi usufructo es un usufructo cualquiera, como un silvestre, como cualquier otro, con la particularidad que es sobre dinero, pero no es cuasi nada. O sea, se manifiesta con la particularidad de que es sobre un bien consumible. O sea, esto es de que, como es no solo consumible, sino fungible, intercambiable por excelencia de la plata, al momento que vas a restituir, no vas a restituir el mismo bien, pero vas a restituir el equivalente más eventualmente aquello que puedas haber pactado. ¿Qué es lo que pasa? En derecho hay diversos tipos de rendimientos de capital y dependiendo del área del derecho en el que nos encontremos, el rendimiento de capital va a ser nominado de una manera diferente. La palabra nominado en español solo tiene un significado, ¿no? Ponerle nombre a las personas o a las cosas. Los viciosos del cine y del Oscar, ¿ya?, utilizan otro término para el nominado y para los premios y el premio al mejor artista del año, cantante revelación y todo, y le dicen, y los nominados al Oscar son, y eso es un anglicismo, a denominator of the Oscar, o sea, esto es, y los seleccionados al Oscar son. El to nominate es seleccionar, no es nominar, ¿no? Es como ¿alguno de ustedes tiene derecho a la privacidad? No, porque la privacidad no existe. El derecho es intimidad. Todo el mundo habla de privacidad. ¿Sí? ¿Sabes cómo se dice intimidad en inglés? Privacy. ¿Ya? El problema es la mala traducción. ¿Crees que privacy se traduce privacidad? O ya para reírnos más. Como estos, no hay nadie de cierta institución de nuestro país donde se regula Estado civil e identificación. ¿Nadie? Ya. ¿Alguien habla francés acá? ¿Alguno ha estudiado un civilito francés? No lo digo con ánimo de soberbia y profesionalidad. En francés, ¿ya? Le nom, el nombre como atributo se divide en dos estructuras: le pronom y le nom. Prenom se escribe con un chicle metido arriba, prenom, ¿ya? Y le nom, que es apellido. Pero nom también significa nombre en sentido lato. Lo interesante es prenom. La traducción del prenom es nombre, salvo para estos genios de la identificación en Estado civil que nos han puesto en cierto documento prenombre. ¿Se dan cuenta de eso? Sí.
Nombre y prenombre. De ahí viene. O sea, son malas traducciones de las cosas. Entonces, los rendimientos de capital, y en eso estaba, tienen distintas naturalezas en derecho. Ahora, en derecho, de obligaciones, los rendimientos de capital se conocen como intereses. ¿Ya? En obligaciones, los rendimientos de capital son intereses. En derecho de sociedades, los rendimientos de capital, ¿cómo se llaman? No. Utilidades. Muy bien. En societario son utilidades. En derechos reales, ¿cómo se llaman los rendimientos de capital? Y ahí viene el tema. Frutos en derechos reales se llaman frutos. Entonces, estamos hablando del mismo esquema. En el usufructo, lo que está en discusión es la cesión temporal en uso para eventualmente beneficiarse, salvo naturalmente que el usufructo gratuito, de los rendimientos de capital generados. Esto es la provisión de frutos, que pueden ser, bajo la vetusta regulación de nuestro Código Civil, naturales, industriales o civiles, producto de relación jurídica. Esto es eventualmente explotación de los recursos. Esto es explotación de dinero. ¿Te das cuenta? O sea, en el fondo lo que típicamente se llama, y gran parte de la doctrina hay que reconocerlo, lo llama o hace su fruto, en verdad no es un o hace su fruto, es un usufructo más, donde hay igual rendimiento de capital, pero no es a título de intereses. Esos son frutos. Y por eso es que se llama usufructo, o cuasi usufructo, si lo queremos. Quiere decir, doctor, que, por ejemplo, si yo recibo un dinero, yo soy el usufructuario, recibo el cuasi usufructo como denomina el código, tengo derecho a usar el dinero y explotarlo, a disfrutar, a hacer, recibir el fruto del dinero. Sí. Lo puedo prestar, generar un interés, y ese sería del usufructuario. Sí. Ese interés sería a la vez un fruto civil. Sí. Esa es la renta que está mencionando, porque No, o sea, es que es renta y es rendimiento de capital a título de fruto civil. ¿Qué haces con esos rendimientos? Es una cuestión diferente, porque eventualmente en el usufructo a título oneroso o en el cuasi usufructo a título oneroso vas a tener que restituir al titular del recurso una fracción, que es la que es eventualmente mi ganancia. Claro, es la contraprestación. Exacto, que se regularía por el tema de, no por el tema de, digamos, de derechos reales, sino por el tema de derecho a obligaciones. Es contraprestación a título de intereses. ¿Me dejo seguir? Entonces hay que considerar, digamos, esos dos escenarios. ¿Sí? Hoy día vamos en un rato a mencionar otro tipo de rendimiento de capital, a propósito de esto también, ¿no? Entonces fíjense, yo les ponía el ejemplo del mutuo, porque a pesar de que no decíamos nada, es un acto de autonomía privada y la consecuencia política viene por mandato de la ley. O sea, la ley que establece un imperativo normativo me dice que el mutuo se entiende con intereses, salvo que tú digas que no. Si te quedas callado, hay mutuo con intereses. Y en el caso de la fianza, ocurre una cosa similar. La fianza es un contrato accesorio, es un contrato a fin de cuentas, negocio jurídico, puedo estructurar lo que me da la gana. Pero a pesar de que puedo estructurar lo que quiera, hay cosas que por imperativo normativo se encoan a la declaración de voluntad. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo soy fiador, tú eres la deudora principal y tú eres el acreedor? Y tú te vas en mi contra. Primero que nadie. ¿Qué puedo hacer yo? Beneficio de exclusión. Independientemente de que digamos algo en el contrato, el beneficio de exclusión opera inmediatamente. O sea, esto es, la responsabilidad del fiador, y creo que lo comentábamos antes, es subsidiaria. Y como es una responsabilidad subsidiaria, tú primero tienes que agotar las vías de cobranza frente a la deudora principal para luego de ello recién irte en contra de mí. Salvo que hayamos fijado fianza solidaria, o muy bien, o que renuncies a la solidaridad, o que renuncies al pacto de opción. Entonces, esa situación establece digamos, una posibilidad de que al negocio jurídico se incorporen imperativos normativos. Ejemplificado esto, aún en ese caso, la fianza, el mutuo y cualquier contrato siguen siendo negocios jurídicos. A contrario, y vuelvo sobre mis pasos sobre esta explicación introductoria,
en los actos jurídicos en sentido estricto, y en eso estábamos, las consecuencias vienen por mandato de la ley. Pero puede ocurrir, ¿se acuerdan que ahí de vuelta? Puede ocurrir que excepcionalmente el sistema establezca un mínimo marco donde se te permita actuar autonómicamente. Esto es, que tú puedas definir algo. ¿Sí? El paradigma de los actos jurídicos en sentido estricto contemplados en nuestro ordenamiento jurídico es el matrimonio como acto. Y el sistema jurídico, dada la estructura que le otorga, le da el sentido de acto jurídico en sentido estricto. No es un negocio jurídico. El matrimonio no se regula de forma tal que apliquen las reglas del libro segundo del Código Civil, sino aplican las del libro tercero, para su celebración, para su validez, para su nulidad. Ya de esto hablábamos en la reunión pasada, de la esquemita que vimos, ¿se acuerdan? De la validez y de la eficacia, ¿no? Sin embargo, el sistema nos permite fijar, ¿no?, cierto tramo. Y ese fragmento, a diferencia del fragmento de imperatividad que ocurría en los contratos, acá es: las consecuencias jurídicas del matrimonio vienen en combo por mandato de la ley. Sin embargo, nos permite una. ¿Cuál es? ¿Cuál? Determinar, muy bien doctora, el régimen patrimonial. ¿Ya? O sea, una de las particularidades de nuestro ordenamiento jurídico, y que no quita el carácter de acto jurídico en sentido estricto al matrimonio como acto, es que el ordenamiento permite que los cónyuges fijen el régimen patrimonial ante el cual nos encontramos. Y el sistema jurídico peruano, porque en el mundo hay una diversidad de regímenes patrimoniales para la relación conyugal, ¿ya? Eso, o sea, no es que haya un par o haya uno ni nada por el estilo, o sea, hay una multiplicidad de regímenes patrimoniales. Nuestro sistema jurídico fija dos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Separación de patrimonios y el otro. Sociedad de ganancias. Oye, pues esto es fácil, ¿no? Son los dos regímenes patrimoniales que están regulados en nuestro sistema. No hay otro. No hay otra forma de asimilar régimen patrimonial bajo las reglas de familia. No hay ningún otro. Pero no es tan sencillo como nos imaginamos, porque muchas veces nos equivocamos respecto de esto. Salud. Y las cosas terminan operando en automático, como cuando se acuerdan de la retroactividad en materia penal y que hablábamos de que en alguna pregunta en un concurso decían en materia penal y marcábamos eso en automático. En ciertas figuras y en ciertos problemas jurídicos tendemos a operar también en automático. Y hablamos de régimen de bienes compartidos. De un régimen de comunidad de bienes. O, han oído esta, ¿sí? ¿Han oído de ello? Mancomunidad de bienes. Eso no existe. Eso no existe. O sea, nuestro sistema, más allá del nombre, porque no quisiera que piensen que la cuestión acá está determinada por el nombre. Doctor, perdón, ¿ves ahí? Sí. ¿Todo bien? Sí. O sea, la cuestión acá no está determinada por el nomen juris. O sea, el nomen juris a veces es lo que menos importa, ¿no? O sea, al final
instituciones funcionan, no interesa, o por lo menos creo yo, que no interesa cómo llames a las cosas, ¿no? Hay juristas que piensan lo contrario, ¿no? Mi amigo Rómulo Morales piensa que al final el nomen juris está vinculado a una tradición normativa y a un sustrato regulatorio específico, de forma tal que extrapolándolo de ese sistema no funciona igual. Yo tengo una perspectiva diferente de las cosas, o sea, no me importa que a las instituciones jurídicas las llames con los nombres de los Pokémones mientras funcionen jurídicamente, o sea, que tengan un efecto práctico en la sociedad. A nadie le importa que en Alemania lo llamen negocio jurídico y que acá lo llamemos Pikachu. O sea, da lo mismo. Si funciona la categoría, genial. El problema es cuando genera sintomatología, ¿no? Entonces, bienes compartidos parte de una premisa, ¿no? Parte de la premisa de que el régimen matrimonial, cuando nos casamos, determina un escenario en que todo es común. ¿Sí? Absolutamente todo es común. Y eso no es lo que plantea nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, estamos repasando este tema, porque ya lo manejamos, pero es frecuente encontrar que muchas personas nos dicen esto, ¿no? O sea, ante la sintomatología de este escenario, no te preocupes, te estás divorciando, no te preocupes, están casados, imaginemos, no te preocupes, si te divorcias, a ti te toca la mitad. Tú eres esposa, a ti te va a tocar la mitad. ¿Qué cosa es? CTS, o sea, compensación por tiempo de servicios por haber estado casado o casada, según fue el caso, ¿no? Es que no es eso. Además, piénsese en una cosa. Imagínate que te casas con la doctora por interés. Te has enterado de que es archimillonaria, ¿sí? Entonces, si la doctora era bonita en un primer momento, ahora la ves con los archimillones, Miss Universo. Entonces, te casas con ella. Ella se casa súper enamorada, es súper buena persona y se casa contigo. Pues el malvado eres tú. Porque a la media hora la estás maltratando, la estás fastidiando, haciendo cosas que ella nunca jamás se habría merecido. Y procede el inicio del divorcio. ¿Sí? Imagínate que ella tuviese millones y que viviésemos en un universo de bienes compartidos. Y tú dijeses, bueno, nos estamos divorciando, a mí me toca la mitad. No sé si notan lo sintomatológico que sería, porque uno dice, pero es que no es justo si te has casado que no te vayas con nada. Perdón, lo que no es justo es que ella, que se ha matado por tener ese patrimonio, tenga que renunciar a la mitad de él por una coyuntura en la vida, que fue casarse con un señor, por una circunstancia de mercado, ¿no? Es que al final, o sea, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ella no tenía, digamos, sino que disfrutar el resto de su vida de su patrimonio. Lo sintomatológico es que le estamos quitando la mitad de los bienes si afirmamos que estamos ante un régimen de bienes compartidos. Además, todo sería de todos. La comunidad de bienes parece que se remitiese más bien a que se genera un fondo económico independiente. O sea, cada nombre, cada cosa lleva a ideas distintas, ¿no? Lo que pasa es que a veces se malutilizan. Una comunidad de bienes es un patrimonio de afectación. Es lo que ocurre con las fundaciones y el patrimonio dotacional, o lo que ocurre en cierto tipo de formas de cumplimiento de las obligaciones. Cuando juntamos un fondo, el fondo es independiente de los aportantes. Lo que ocurre con el patrimonio fideicometido en el caso del contrato de fideicomiso. Hay una independencia económica del fondo, ¿sí? Entonces, eso no ocurre acá. Eso no ocurre. La plata sigue siendo tuya y del esposo. Peor, mancomunidad de bienes. Porque la mancomunidad es una figura que está regulada en el derecho de obligaciones, que ahora volvemos a hablar luego, y que se remite a una cuestión concreta. Y es uno
de los múltiples supuestos que puede haber en el escenario en que haya pluralidad de sujetos en la parte activa o pasiva de la relación jurídica. O sea, esto es, tú y yo somos deudores y la doctora es acreedora. Y la cuestión sobre cómo vamos a pagarle tú y yo a ella podría estar determinada por la figura de la mancomunidad. ¿Sí? Que les aseguro que no es lo que imaginamos. O les aseguro que no es lo que tienen en la cabeza. La palabra significa otra cosa. Pues, pero por el momento, sabemos que no significa que cuando me caso con una persona, ¿no? Cuando se casan, entonces ahora son mancomunados. Porque la pregunta es, ¿tienes al cónyuge A y al B, los cónyuges? ¿Frente a quién son mancomunados? No sé si se dan cuenta. Para que haya mancomunidad, esta parte tiene que ser activa o pasiva, digamos pasiva, deudor, y tiene que haber un C que sea acreedor. No, solo están ellos, no importa más. Y obviamente en el tema de la relación conyugal son irrelevantes los hijos. O sea, ellos no tienen pela en la historia, ¿no? Entonces, no podemos simplificar la fenomenología de la sociedad de gananciales bajo las ideas de bienes compartidos, comunidad de bienes, mancomunidad de bienes y cosas por el estilo, porque no todo es común. Cuando nosotros nos casamos, típicamente lo hacemos con una finalidad. Que la finalidad se tome como pretexto u otra cosa, que es otra historia. Y no estoy hablando, digamos, en términos religiosos, en términos románticos, no interesa. Lo importante es que cuando nosotros nos casamos, el fin práctico, económico, social que buscamos alcanzar es generar una comunidad de bienes de apoyo recíproco. Tú y yo nos apoyamos mutuamente. ¿Me dejo entender? Es esa la razón de ser. No es aprovecharme de tu plata o psicológicamente sentirme querido ni nada por el estilo. Es generar una comunidad de apoyo recíproco. Esa comunidad de apoyo recíproco a nivel patrimonial se ve manifestada en el régimen de sociedad de gananciales. ¿Y cuál es la cuestión? En el régimen patrimonial de sociedad de gananciales hay diversos tipos de bienes. Imaginémonos que Juan y María se casan y Juan y María, casados, han llegado al matrimonio con un conjunto de bienes. Digamos, con el ejemplo que planteábamos, que la esposa llegue con 80. Simplifiquemos, 80.000, 80 millones, pónganlo como suene más bonito. El marido llega con 20. ¿Sí? Dentro del... Y estoy representando casa, carro, ¿sí? Y dentro del matrimonio, o ya vigente la relación conyugal, para hablar con mayor propiedad, compran un departamento de 40. ¿Sí? Entonces, noten que los escenarios son múltiples respecto de aquello que puede pasar con respecto a nuestro matrimonio, ¿no? Y a las relaciones patrimoniales que van a regir la relación conyugal. Contrariamente a lo que nos imaginamos, y esto no es una opinión, sino al final es la referencia al artículo 302 del Código Civil, cuando nosotros nos casamos, cualitativamente hablando, no cuanti, porque cuanti va a depender de cada caso, cualitativamente hablando, los más son bienes propios, cualitativamente hablando. ¿Sí? ¿Qué cosas son bienes propios? Son el conjunto de bienes de exclusiva titularidad de alguno de los cónyuges. ¿Qué cosa? Primero, todos los bienes con los que llegaste al matrimonio, sean que los has adquirido a título gratuito o a título oneroso. O sea, el baremo que va a determinar la diferenciación entre los bienes propios y los bienes comunes es
el acto matrimonial. Porque si tú adquiriste bienes aquí, sea a título oneroso o a título gratuito, este bien es bien propio. Y no hay discusión sobre la naturaleza de ese bien, aun cuando la detentación del mismo se mantenga durante la vigencia de la relación conyugal. Es bien propio. Y aún cuando todavía tienes que continuar pagando por meses ¿A qué te Lo que refieres? pasa es que, por ejemplo, si yo pido un préstamo hipotecario y voy pagando por meses, y si yo inicialmente pago una parte como un dinero que es bien propio y a posterior es un bien social, el dinero es de ambos, ¿cómo es el bien propio? ¿O hay que ver, No. Imagínate que estoy matriculado en un curso en un instituto de Derecho y me da harta flojera bajar a pagar mi cuota. Es más, no he traído plata, pero sé que tú tienes. Te veo platura. Entonces, oye, hazme un favorcito, pues, hazte un reparo por ti. Y bajas tú, y como somos amigos, bajas tú y pagas por mí. ¿Cómo se llama jurídicamente eso? No. Estafa. No es un préstamo, no me está prestando nada. Oye, exacto, muy bien, doctora, es un pago por tercero. Es un pago por tercero. ¿Sí? No es que esté prestándome plata, es un pago por tercero y genera un efecto jurídico. ¿Cuál es? Cuidado con los términos. Cuando hay relación jurídica existente y ella se va a asumir en la posición jurídica del acreedor, ¿qué cosa es lo que hay? Hay una subrogación. Y cuando no hay relación jurídica preexistente y el sistema te da la prerrogativa de exigir la restitución de aquello que se ha asignado, ¿qué cosa es lo que hay? Repetición, acción de repetición. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente dice, tú pagas y puedes repetir con el otro. No repites nada, estás subrogado. Estás subrogado. ¿Y cuál es la diferencia? Clarísima, la acción de repetición es extracontractual, mientras que la de subrogación te ubicas en el esquema negocial que preexistía al pago por tercero. Claro, ¿no? Es 1260, 1261 del Código Civil, la subrogación. Estamos viendo. Entonces, el asunto es este, ¿no? Que, a pari, doctora, creo que intuyes por dónde va a ir mi respuesta. Yo he comprado algo, estoy casado con la doctora, y yo lo compré antes. Y ella me ayuda a pagarlo. Gracias. Gracias. El titular soy yo. Es bien propio lo que se adquiere antes de la celebración del matrimonio. Ahora, hay una cosa adicional con el ejemplo que me planteas. Es comprar un departamento o hipoteca. ¿Desde cuándo soy propietario? Desde la celebración del contrato de compraventa. Yo soy propietario. Que haya una hipoteca, que es una garantía, esa garantía real lo que busca salvaguardar es el crédito del acreedor. O sea, es un gravamen contra mi esfera jurídico-patrimonial, específicamente contra un bien del cual yo ya soy propietario. ¿Sí? Porque si el banco fuese el propietario del bien, el gravamen no tendría razón de ser. Yo soy propietario. Pero podemos complejizar la situación, ¿ya?, en algo más, o sea, porque yo soy propietario de esto, entonces la adquisición se ha dado antes. Pero tu ejemplo se enriquece como una figura particular, compraventa con reserva de propiedad. Ahí no, ¿qué propietario es? hasta que se termine de pagar todo, pero... Exacto. Entonces, se termine de pagar todo y bien propio. es que
es que en el escenario donde terminas de pagar y se transfiere la propiedad en eficacia de la cláusula de reserva de propiedad, se aplica lo que hemos dicho. Está pagando un tercero. ¿Me dejo entender? El Código Civil establece que es bien propio el bien adquirido a título oneroso dentro del matrimonio, aquí, cuando la causa de adquisición antecede a este. O sea, la causa de adquisición de mi propiedad, causa fuente, no causa del negocio jurídico, porque acá no hay negocio, el negocio jurídico es este. La causa fuente, la razón de ser de que yo tenga un derecho de propiedad es el contrato de compraventa con reserva de propiedad celebrado con anterioridad. Y yo, solterito, he empezado a pagar. Y luego de casado, mi esposa me ha ayudado, me dejaron en la calle y empezó a pagar. El que ella me ayuda a pagar no hace. Doctor, y en el caso de un vehículo, digamos que yo tengo un carro antes de casarme. Esa es asesoría, ¿ah? Ya digamos que mi esposo lleva un carro, ¿no? Antes de casarse conmigo. Te quiero mi recibo. Y se deteriora, digamos que se va deteriorando y lo cambia. Ya estando casado, 2 o 3 años de casado. ¿Sigue siendo de él? Perdóname, no me queda clarito el eje. ¿Podrías repetir? Digamos, él tenía un carro antes de casarse conmigo. Pasa el tiempo después de casado y cambia ese carro. ¿Ese carro sigue siendo de él o ya sería mío también? Pero yo no lo pago, ¿ah? Lo paga él, digamos que vende su carro y con eso compra otro carro. ¿Sigue siendo de él? La asignación de un nuevo recurso generado con bienes de una naturaleza X se siguen manteniendo con la misma naturaleza. Así, si la nueva adquisición se dio con bienes propios, son producto de bienes propios, el nuevo bien sigue siendo propio. Lamento contarte y yo que creía, dice. Pero fíjense, el bien ha sido adquirido en este segundo ejemplo, el de abajo con la sinuosidad esta, ha sido adquirido a título oneroso. Yo estoy pagando y esa onerosidad está determinada a partir de un negocio jurídico que ha sido celebrado con anterioridad. ¿Ya? Se ha celebrado con anterioridad. ¿Sí? Entonces, la causa fuente del negocio antecede al matrimonio, a pesar de que el negocio determina adquisición de un recurso con posterioridad a la celebración del matrimonio, ese bien sigue siendo propio. ¿Sí? ¿Qué pasa si, estando casados, el tío rico, Macpato, tío rico Mac, suena extraño, pero el tío rico Mac, te deja un legado de 10 millones de dólares. Y los 10 millones de dólares, el tío se muere acá, y obviamente aperturada la sucesión, el proceso de sucesión intestada y toda la historia, recibe acá. Ese tipo de bien, ¿qué cosa es? Ese bien propio. O sea, te saca, claro, o sea, estás casada, llegas ahí, te dan 10 millones de dólares. Mi amor, somos millonarios. Perdón, soy millonario. ¿Ya? O sea, es bien propio. ¿Ya? Lo adquirido así es bien propio. Las rentas vitalicias son bien propios. ¿Sí? Las indemnizaciones de cualquier naturaleza son bien propios. Los seguros de vida son bienes propios. Las utilidades, rendimientos de capital empresariales provenientes de acciones que están consideradas como bien propio son bienes propios. ¿Sí?
los vestidos, la vestimenta de uso personal. O sea, uno dirá, pues eso no vale mucho, ¿no? Pero por lo que la plata que nos sacan Ripley y los demás, Culodito es chileno, entonces vale, o sea, hay ropa que vale. Las joyas son bien propios, ¿sí? O sea, a las señoritas, acá yo siempre les recomiendo que cuando las que te compran y las que te regalan. Las que tienes antes. O Todas, las que compras. todas. Asúmelo. Ahí te acaban de brillar los ojos, ya. Ahora sí te brillaron los ojos. ¿No? $170.000. Lo que pasa es esto. Somos humanos, ¿no? Yo siempre a mis alumnos en la universidad les recomiendo, vamos, va en broma, pero les recomiendo yo siempre algo que, porque somos humanos y a veces pues se nos sale el resentimiento, no el resentimiento social, que siempre es malo, ¿ya? El vivir de resentido social diciendo pues que ¿por qué yo no tengo lo que tú tienes? Eso es el resentido, ¿ya? Te puedo dar 50 explicaciones, no porque yo lo tenga, sino porque tú lo puedes tener y es una condición de mercado y arriba y sacada hacia ella, ¿no? O alguna vez alguien me preguntaba, ¿y tú puedes, o sea, qué te gusta? ¿Te gusta hacer un símbolo engranaje de la maquinaria capitalista? Sí, me encanta, no sabes lo feliz que soy. Y le dije yo, ¿qué hay de malo? Nada. A las chicas les digo, señoritas, si tienen un enamorado, lo peor que pueden hacer, porque el enamorado es la cosa más perentoria del mundo. Puedes decir, o sea, vas a terminar con él. Es altamente probable que no te cases con él. 19, 20 años, vas a terminar con él. O sea, si tienes un novio, vas a terminar con él. ¿No? O sea, es eso de que lo vas a amar eternamente, es falso. Quedamos acabados. Luego viene prescripción adquisitiva. Entonces, el asunto es que lo peor que uno puede hacer es dejarse, digamos, gobernar por el resentimiento. Te peleas con alguien, toma esto, ya no te quiero, toma esto. Lo peor, los peluches cuestan. Y si te han regalado joyitas cuestan, o sea, si no quieres recordarlo, derrítelo y te haces unos aretes. ¿Verdad? No ocurre nada. Eso tiene valor de reventa. Valor de reventa, pues claro. ¿No? Es como yo les digo, cuando te casas y te dicen quieres casarte conmigo y te hacen toda la parafernalia, es un tema privado, ¿no? O sea, yo no creo en las pedidas. O sea, cuando tú te vas a casar, coges traslado de tu decisión, no pides nada, ¿no? Pero si te dan un anillo, tú tienes que decir, me has dejado muda. No sé qué decir. Te arrimas hasta una ventana, golpeas, haces así. Y si se raja el cristal, piensas en aceptar o no. Si no se raja, dices, toma tu pinche circón ruso. Esto es ésica. Toma tu champán, dice lo de Borges. Las joyas personales, incluyendo tu alianza, tu anillo de esposo, ¿no? El anillo de esposos, o tu anillo de compromiso, que a veces cuesta, o sea, un brillantito cuesta, entonces son impropios. Nada de que me divorcié, nos divorciamos, sabes que esto era de mi abuelita, así que así es la vida, pues ahora lo llevaré yo. No tienes que devolver nada. Así cocino. Libros, algo que en lo que nos hemos gastado plata nosotros los abogados, es en libros. O sea, tú cuantificas y te quedas un montón de plata en libros. Los libros son bien propios. Hagan los títulos y toda esa cosa. Entonces, no nos encontramos con un régimen de bienes comunes. El régimen de sociedades gananciales tiene una definición propia. Es un régimen de cotitularidad de bienes adquiridos a título oneroso con posterioridad a la celebración del matrimonio. Fíjense bien, reitero la idea. Las sociedades gananciales es un régimen de cotitularidad de bienes adquiridos exclusivamente a título oneroso con posterioridad a la celebración del matrimonio. Quiere decir que el régimen plantea un fuero especial regulatorio para aquello que no hemos mencionado, los bienes adquiridos a título oneroso con posterioridad a la celebración del matrimonio, que son los que son comunes.
¿sí? Todo lo demás es propio. ¿Sí? Todo lo demás. O sea, no hay un régimen en el Perú de bienes compartidos. Es un régimen específico. De esto me parece que ha escrito un amigo mío, Alex Plácido. Plácido ha escrito y ha indicado precisamente esta cuestión que estamos planteando, ¿no? O sea, que hay cotitularidad de bienes, o sea, que hay un régimen especial donde compartimos titularidad, pero solo respecto de los bienes adquiridos a título oneroso con posterioridad a la celebración del matrimonio. Todo lo que venga a título gratuito después de la celebración del matrimonio es propio. Todo, absolutamente todo, cualquier circunstancia. Antes de la celebración del matrimonio, sea a título gratuito u oneroso, eso es bien propio. Y si lo adquieres a título oneroso, y ahora se entiende mejor esto, si adquieres a título oneroso, se supone que estás ante la regla de la onerosidad. Sin embargo, el código en el 302 subraya que este es bien propio en el caso de que la causa de adquisición anteceda al matrimonio. Muy bien. Y en ese caso nos encontraremos ante un bien exclusivamente de uno de los cónyuges. O sea, no habrá en ese caso una cotitularidad de recursos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos encontramos ante un régimen bastante particular, donde no todo es compartido. Entonces los bienes muebles realmente tienen un valor elevado. Se supone que en principio la posesión se asume que es propiedad, ¿no? Es una presunción posesoria, sí. ¿Cómo podemos desvirtuar que se trata de un bien propio cuando en realidad la están poseyendo? Es que lo has dicho bien, porque la cuestión es la siguiente. Se presume que los bienes dentro del matrimonio son comunes. En verdad lo que tú tienes que demostrar es que son propios. Pero no tienes que volverte loco buscando contratos ni cosas por el estilo. Si lo tienes, genial. Pero si tu titularidad está determinada con anterioridad al matrimonio, no tienes que discutir absolutamente nada. Si lo adquiriste por vía testamentaria, no discutes nada. O sea, es mío. Y punto. Si la adquisición está determinada, por ejemplo, por un contrato sujeto a reserva de propiedad, entonces la adjudicación de la titularidad real se va a determinar con posterioridad a la celebración del matrimonio, pero esto no va a ser obstáculo para considerarlo bien propio en la medida que el contrato se celebró antes. ¿Sí? Entonces, independientemente, como tú bien decías, de que el pago de las armadas se haga con recursos del otro cónyuge. ¿Sí? Porque se puede hacer con recursos del otro cónyuge. Sí. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, un cónyuge adquiere un bien inmueble y tiene separación de gananciales, pero ese caudal que tiene... ¿Separación de gananciales? Sí. No entiendo. Ya. Pero ese caudal que tiene, ese dinero que tiene, es producto de una donación y es bien propio. ¿En separación de patrimonios? Dame un segundito, terminamos con gananciales y me planteas la pregunta. Encantado. Me falta un tipo de bien. Porque fíjense, tenemos acá que estos son bienes propios, que los hemos cuantificado y los hemos determinado de manera independiente. Los bienes adquiridos a título oneroso con posterioridad a la celebración del matrimonio son bienes comunes. Estos son los bienes comunes, pero no lo es todo, ¿ya? Pero además, luego de hacer cálculos, eventualmente hay remanentes. Esos remanentes solo podrían ser la resultante de una cosa, porque no es error de contabilidad, no. Los remanentes son la resultante de un rendimiento de capital, nuevamente. ¿Te acuerdas que hablábamos de los tipos de rendimientos de capital? Ya. Los remanentes solo pueden ser resultante de los rendimientos de capital. Este es el capital y hay rendimientos. ¿Sí?
Esto es, los rendimientos de capital pueden ser utilidades en sociedades, intereses en obligaciones, frutos en familia, frutos en reales, y en familia se llaman gananciales. La razón del régimen está en esto, en los gananciales. Por eso se llama sociedad ganancial, no es anecdótico el nombre. O sea, la razón del régimen está en generar rendimientos de capital, beneficios. Beneficios económicos para ambos cónyuges. ¿Sí? Entonces, los gananciales son rendimientos de capital en el fondo. El código simplemente habla de remanentes, o sea, del cálculo, y luego de pagar los créditos a favor de terceros, luego de devolver bienes propios y distribuir comunes, si queda algo es ganancial. Pero eso que queda podría ser la resultante, porque es la resultante de esto, pero podría ser la resultante de cualquiera de los tres fondos de los que estamos hablando. Porque podría ser que esto es un carro, el 20.000 es un carro, y lo alquilamos, y obtenemos 10. Este 40 es una casa, alquilamos un cuartito y obtenemos 20. Los 80 eran una casa más grande y obtenemos 30. ¿Sí? O sea, estos 60 son rendimientos de capital. Esos 60 son los gananciales. ¿Sí? Cuando yo ingreso a un régimen de esta naturaleza, de sociedades gananciales, es porque lo que busco, como les he dicho de entrada, en familia lo que se busca es generar una comunidad de apoyo recíproco, que se termina manifestando a nivel patrimonial en la posibilidad de gestionar el fondo económico de la familia con la finalidad de que eventualmente ante la generación de rendimientos de capital uno y otro cónyuge se beneficien. O sea, la comunidad de apoyo recíproco manifestada en un enfoque patrimonial puro. Entonces, así como yo contrato típicamente, y en eso te doy toda la razón, para ganar, para obtener intereses en un mutuo, cuando me someto al régimen de sociedades gananciales, la expectativa, por lo menos en abstracto, que el legislador contempla es que se generen esos gananciales. Y a través de esos gananciales se coadyuva al mantenimiento de la familia. Esa es la idea teórica, ¿no? Esa es la idea teórica. Pero eso es lo que explica que se le dé hasta en el nomen juris tanta preponderancia al gananciales y no lo llamen comunidad económica, ¿no? Sino que lo que importa es que nos apoyemos económicamente a través de los gananciales. Sea cual fuera el escenario. O sea, producto de los bienes propios. Sí. O sea, las utilidades de unas acciones que fueran propias No, porque esas utilidades, ¿ya? En ese caso particular, están sometidas al 302 del Código Civil y se asumen como bien propio. Fuera de eso, son gananciales provenientes de los bienes propios que no están contempladas obviamente en el 302. Bienes propios de cualquiera de ellos o bienes comunes de ambos. O sea, cualquiera de esos tres, los bienes propios de él, los bienes propios de ella, los bienes comunes, pueden generar rendimiento de capital. Y sobre ese rendimiento de capital se genera ganancia. Esa ganancia son los gananciales. Doctor, perdóname, te di la palabra hace un ratito. No, sí una explicación. Le voy a preguntar algo, pero que no guarda mucha relación con eso. Así que termine la explicación para que no se cierre. ¡Claro! No, gracias. Gracias por la preocupación. Que el doctor me ha visto esquizofrénico. No, gracias por la frente. No. Gracias, de verdad. Fíjate nomás. Entonces, fíjense, queda claro que tenemos tres tipos de bienes. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir en el fondo es que cada tipo de bien corre su propia suerte. O sea, hablamos de suertes distintas, porque si son bienes distintos, un tipo de bien distinto,
el ordenamiento, primero, en abstracto, podría darle un resultado distinto, o sea, consecuencias jurídicas distintas, podría serlo, especulando en abstracto. En concreto, el sistema jurídico peruano les da destinos distintos. ¿Ya? O sea, se los da. Ya no es especulación, o sea, es simplemente el código lo dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bienes propios, imagínense este escenario ahora, ¿ya? Tenemos este esquema y Juan y María se divorcian. ¿Ya? Ya no quieren estar juntos, ya la cosa se acabó. Han encontrado, Juan encontró por ahí una chica de la que se ha enamorado y ella encontró un chico del que se ha enamorado y gracias por los servicios que estamos relacionando. ¿Cómo liquidamos? La regla es liquidamos en función de la naturaleza de cada uno de los bienes. Esto es, los bienes propios se restituyen. Los devuelvo a cada titular. ¿Estamos de acuerdo? Los bienes propios se restituyen. ¿Sí? Esa es la regla. Los bienes comunes se distribuyen equitativamente. O sea, se dividen mitad y mitad. O sea, tenemos 20-20. ¿Sí? Y los gananciales. ¿No? ¿Por qué los has dividido en tres si me vas a dar una respuesta similar en los gananciales? Sí, tienes razón, similar, no idéntica. Los bienes propios se restituyen, los bienes comunes se distribuyen, ¿sí? Entre los cónyuges, equitativamente, se reparten entre los cónyuges. Los gananciales, en principio, se distribuyen entre los cónyuges por partes iguales. ¿Ya? En principio, se distribuyen entre los cónyuges por partes iguales. Todos, en principio, se dividen entre los cónyuges. O sea, en principio, ¿qué? O sea, estos son los gananciales generados de los bienes de él. De los bienes de él. ¿Sí? Esto de acá. Entonces tengo 5-5. Estos son los gananciales generados de los bienes de ella. 15-15. Estos son los gananciales provenientes de los bienes comunes. 10-10. Y se acabó el monto. Cerramos acá. 8, 10, 11, 12, 13, 130. 2, 4, 6, 7, 70. Horrible número. 2, 100, 140, 50, 70, 200. El patrimonio de la familia antes de la liquidación sometido al régimen de sociedad de gananciales era 200. Patrimonio de la familia, no patrimonio familiar, porque el patrimonio familiar es una afectación económica a la casa habitación o a la unidad económica de explotación que, digamos, bajo el presupuesto de una economía de necesidad, provee a la familia. Que es, dicho sea paso, de las instituciones más ineficientes que hay. ¿Sí? Tenemos 200. 7, 13, 20. No se ha cuadrado la contabilidad. Noten que los gananciales los he trabajado independientemente y que alguien podría decirme, pero es una soncera que hayas hecho eso, porque si los gananciales son 60, podías haberlo dividido 30-30 y te ahorrabas el asunto, ¿no? Es que no es así por una cosa. Yo les había mencionado que los bienes propios se restituyen, los comunes se dividen y los gananciales en principio se dividen. En principio, salvo un caso. Y es por eso que no se puede dar respuestas universales al tema de los gananciales, porque hay un caso, uno solo, en que la división no es así. ¿Cuál es? Dios mío. Por causar. Exacto, muy bien, doctor.
el cónyuge divorciado por su culpa pierde los gananciales provenientes de los bienes del otro cónyuge, o sea, del inocente. ¿Sí? Pero fíjense, el código no dice que el cónyuge divorciado por su culpa pierda los gananciales. La sanción es, porque mucha gente le dice esto, ya, el cónyuge divorciado por su culpa pierde los gananciales. No pierde gananciales. Porque sería absurdo. Si Juan es el cónyuge culpable, imaginemos, de violencia física y psicológica, y María es la víctima, María ha demandado a Juan por la causal de violencia física y psicológica y gana el juicio, al momento de la liquidación del régimen va a salir esto, y sería injusto que de los 20 de Juan, a pesar de que es culpable, él no reciba nada de los rendimientos. O sea, son mis bienes propios, y siendo mis bienes propios no voy a poder beneficiarme con el rendimiento de capital de estos. Es un absurdo. ¿Sí? Lo que dice la norma es que el cónyuge culpable pierde los gananciales provenientes de los bienes del otro cónyuge. Esto es, en un caso de divorcio por causal, el esquema de gananciales se dividiría, siendo él culpable, ¿sí? 10, 5, 5, 20, 10, 10, 30, 30 para María solamente. ¿Me dejo entender? Esa es la razón por la que no consolido gananciales, porque el cónyuge divorciado por su culpa, como dice nuestra colega, pierde los gananciales provenientes de los bienes del otro cónyuge, pero solo pierde los gananciales provenientes de los bienes del otro, del inocente. ¿Sí? No es que pierda, y eso es algo que termina siendo un error frecuente. O sea, tú escuchas a mucha gente que le dicen, pierde los gananciales, pero pierde todos entonces. Y en verdad la sanción regulada en el Código Civil solo se refiere a los gananciales provenientes del otro cónyuge. Entonces podemos notar en esta revisión que estamos haciendo del Código de que no es cierto eso de que nos dicen que si te divorcias tú tienes derecho a la mitad, porque en verdad va a depender de las particularidades de cada recurso. Entonces, ¿qué puede pasar si es que yo me caso con una archimillonaria? Yo no he aportado absolutamente nada, no tengo nada, y digamos que por circunstancias del patrimonio particular de ella, para facilitar las cosas, no se generan rendimientos de capital durante los 6 meses que convivimos. En ese momento incurro en causal de divorcio, inician el proceso de divorcio, ¿y cómo se liquida? Todo para ella, 0 para mí. ¿Eh? 0 para mí. Pero te vas a quedar en la calle, esa es otra historia, que en principio se resuelve de una forma muy simple. Tú ya no eres cónyuge, suerte con tu existencia. ¿Sí? Salvo el supuesto del artículo 351 del Código Civil, que dice, ¿no? Si se declara si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera de bienes suficientes para mantener su subsistencia o de ganancias suficientes, o no pudiese suplir a sus necesidades por otro medio, el juez podrá asignar una pensión alimenticia. Es súper excepcional, o sea, tengo que estar en una crisis brava, o sea, con la gilet en la muñeca. ¿Sí? Si no es eso, ya nos divorciamos, yo ya no soy nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se puede decir, no te preocupes, si te divorcias, tú eres esposo, tú eres cónyuge, a ti te toca la mitad. Porque eso no es cierto. Esa regla no existe en nuestro sistema jurídico. Para lo único que aplica es para los bienes comunes, o sea, a rajatabla, como se vende, solo para los bienes comunes, no para otro tipo de bienes. ¿Esa regla solo aplica en el caso en el momento de la liquidación? O, por ejemplo, a lo que voy es,
hablamos de las ganancias que se van mitad a mitad. Ahora, en los casos de, por ejemplo, yo tengo acciones propias. Es mi propio. Ya, y genera utilidades, esas utilidades Son propias. propias. Si son bienes propias, son propias. Si son comunes, son comunes. Esa es la única particularidad del 302 del Código Civil. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nadie, mentira. Estimado doctor, Bien, doctor, quería hacer una consulta porque muchas veces tengo amigos que me han hecho una pregunta de una situación que planteó hace un momento, ¿no? Un bien que se adquiere antes de la celebración del matrimonio, pero que se paga ya dentro, ¿no?, de la vigencia de la sociedad de gananciales con caudal de la sociedad de gananciales. Entonces, es obvio que la titularidad la va a tener, bueno, quien celebró, ¿no?, el contrato en su momento. y tiene derecho exclusivo. Pero, digamos, el cónyuge que ayuda, ¿no?, a compartir o a soportar ese gasto y que en su momento se va a ver perjudicado procesalmente hablando, ¿qué puede hacer? ¿O no puede hacer nada? A ver, lo que pasa es que si el cónyuge coadyuva al pago, se subroga en la posición jurídica, porque puede ser muy esposo, pero podemos ser acreedores y deudores. En un escenario respecto de bienes propios, estamos de acuerdo que los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes comunes, pero ojo, acá no estamos celebrando contratos entre nosotros respecto de los bienes comunes. O sea, la trampa es esa, porque no pueden celebrar contratos y cómo vamos a ser parte. Es que el que nos constituyamos en parte es una consecuencia anormal de la subrogación en una posición jurídica generada por el pago por tercero, cuando la relación jurídica es con otra persona. Entonces, si es con otra persona, no pagar generaría una sintomatología que al cónyuge que ha pagado. Claro, pero eso es en el supuesto de que un cónyuge, ¿no?, haga el pago directamente, ¿no? Y si no lo hace, y si simplemente, como sucede en muchos matrimonios, en muchas parejas, Paga el esposo. claro, o sea, ella cobran a fin de mes, ya mira, esto lo vamos a utilizar para pagar tal cosa. Y quien paga, pues, es el deudor, ¿no? No es mi cónyuge para que se configure un pago por tercero, si se quiere. Sí. Entonces ahí ya Absolutamente nada que hacer. nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. O sea, la respuesta es muy simple, doctor. ¿Por qué? Porque para que se configure el pago por tercero, el acreedor tiene que aceptar recibir del tercero. Y en este momento, de quien está recibiendo es del propio deudor, siendo que el acreedor no está en condición de saber, y no va a ser el marido por si acaso, esto lo estoy pagando con el acervo común de la sociedad de gananciales, ¿ya? Pero lo recibe tú, a ti, es plata es plata. No. Entonces, para el acreedor, él está pagando bien. Y en apariencia está pagando en la relación jurídica, con lo que no hay subrogación. Este tema está determinado por las relaciones internas entre los cónyuges y en la práctica va a determinar un escenario de imposibilidad de, digamos, de protección por un tema, no tienes pruebas. Claro, pero ese detalle que le digo siempre ha sido para mí bien recurrente en compañeros de trabajo, en amigos, en gente que conozco en la universidad, porque parece mentira, ¿no? Comida, porque tú estás casado, tienes confianza con tu pareja, ¿no? Y simplemente colaboras, ¿no?, para el pago de, digamos, de bienes que, si bien no se han adquirido durante, ¿no?, la vigencia de la sociedad. Es que es la confianza que supuestamente hay dentro y de nadie va a decir, oye, fírmame un recibo, o yo voy a pagar pensando en lo que puede pasar, o sea, después, mañana, ¿no? No, pero todo el mundo puede especular lo que puede pasar. O sea, al final, yo confío en ti, pero sé que si pasa algo no voy a tener nada con que reclamar. O sea, pero que es injusto, que la indemnización, que tengo profesores que dicen, demandamos saber nomológico y ontológico, la teoría
del daño patrimonial directo. Doctor, y No si tengo en un caso- papel para demandar. Y si en caso, digamos que se adquiere digamos que mi esposo pide un préstamo a su nombre. Oye, ¿por qué todos tus casos son? Es un caso. Copia mi ropa. Pero digamos que él pide un préstamo a su nombre, pero lo pagamos entre los dos para mejorar la casa. ¿Qué pasaría si finalmente nos divorciamos? Si la casa es de él y ya el dinero está metido en la casa. Depende de cómo haya celebrado el contrato con el banco. Obviamente. La casa de él siempre ha sido de él. Sí, pero tú me estás preguntando sobre el préstamo. El Y sobre las préstamo, mejoras efectuadas a la casa en vía del contrato de préstamo. Yo podría reclamarle a él si en caso me divorcio porque él se va a quedar con la casa terminada y yo me voy a ir. Depende del tipo de mejora que sea. No, digamos que piso, paredes. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que el régimen de mejoras las puedes retirar. Si es que las has establecido así. O sea, tu mayor liga Pero es que acá hay una cuestión más concreta. Lo que pasa es que la pregunta de fondo es ¿con qué caudal se adquiere? ¿Sí? Y si es para beneficio de la familia o no. ¿Por qué? Porque eventualmente si son para beneficio de la familia hay respuestas diferentes dependiendo de quién nos hace la pregunta. Respecto del banco puede haber responsabilidad subsidiaria de fondos económicos distintos, porque el banco va a protegerse en la medida que, independientemente de quién haya celebrado el contrato e incluso de quién lo haya asignado, no es simplemente que tienes que pedir con tu esposa, porque independientemente también podría haber responsabilidad subsidiaria respecto de los bienes, incluso comunes, si es que se ha generado en beneficio de la propia familia. Respecto de la relación entre cónyuges, ¿qué pasa, digamos, si es que yo le he dado la plata para que pague el préstamo? Estamos ante el mismo entramamiento. O sea, la idea de la confianza en la relación genera pues un efecto particular. Es digamos, algo que ocurre frecuentemente en escenarios de mucha confianza, o es el riesgo que se puede generar en ese caso. Lo otro es llegar al absurdo de que tus relaciones conyugales estén pidiéndole facturas a tu esposo, boletas o reconocimiento de deuda, ¿no? Reconocimiento de deuda. Claro. Puede ser, Si quieres armar la demanda. Dame un segundito. A ver, perdón, sí. El ejemplo que está planteando, en el cual se paga un bien propio con dinero de un caudal social. Con dinero de un bien propio del otro coño que no ha dicho. ¿Perdón? El ejemplo ha sido que se paga un bien propio, una deuda propia. Ya. Porque el régimen social financiero hemos hablado solo de bienes, pero también deudas. Se paga una deuda propia de un cónyuge con caudal social. Ya. No, no es con los bienes propios. En el ejemplo que tú mandabas es con bienes propios. No es con bienes propios, sino con caudal social. Ya. En este caso, es diferente. Si el caudal social, quien tendría que entablar la demanda no sería la sociedad conyugal, o quien tendría que exigir es la sociedad conyugal. ¿Cómo podría ser? Ahí hay una cuestión que me genera suspicacias. En el fondo va a surtir un efecto similar al que tú planteas, pero yo lo diría de una manera diferente. Lo que sucede es que se paga un caudal social de forma tal que quien tiene dificultad en la exigibilidad del cumplimiento, de acreditar, digamos, la satisfacción de ese interés conculcado, son los cónyuges, porque ese caudal social pertenece a ambos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tengo esa sutileza respecto del término? Porque la sociedad conyugal no es un nuevo sujeto de derecho. La sociedad conyugal no es un nuevo centro de imputaciones jurídicas. Siempre son los cónyuges. Oye, espérate un ratito, me podrías decir, pero el artículo
6.5 del Código Procesal Civil dice que existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un interés común respecto de un bien o un conjunto de estos. Y lo que interesa es la segunda parte del artículo 65 del CPC. La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos, ¿no?, pueden ser representados por cualquiera de sus partícipes, ¿se acuerdan de ello?, si son demandantes, y por todos ellos si son demandados. Entonces el argumento, por ejemplo, que utiliza un amigo mío, Juan Espinosa, es que la sociedad conyugal es un sujeto de derecho a partir de lo que dice el 65. Porque si yo soy demandante, si yo soy demandante o demandado parte y hay de por medio una representación, es que hay subjetividad jurídica. ¿Sí? Entonces, los patrimonios autónomos como la sociedad conyugal, que no es la sociedad conyugal, sino el patrimonio común dentro del régimen de sociedades gananciales, sería un sujeto de derecho. Yo creo que no, porque no necesita ser sujeto de derecho para ser representado en el ordenamiento peruano. Te pongo un solo ejemplo. Las sucursales no son personas jurídicas en el Perú. ¿Sí? Una sucursal de una entidad, conforme a la Ley General de Sociedades, no es sujeto de derecho, no es persona jurídica, no es nada, simplemente una sucursal. Y esa sucursal puede tener representación. Entonces, el que medie representación o no determina eso. Bajo el escenario es de que son los dos, o sea, que se hace con acervo común, el efecto es exactamente el mismo. No hay pruebas, no vas a poder hacer nada. Sin embargo, los afectados, sin lugar a dudas, son los dos cónyuges. Sin embargo, en la práctica, si queremos partir esa participación en alícuotas, tú mismo eres responsable de la reducción del acervo que te corresponde y ella sí estará legitimada a discutir por la fracción, la alícuota que le corresponde en los bienes comunes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso sí, bajo el presupuesto original que tú me planteas, de que sea con el producto. Tenía dudas porque cuando se desarrolló el ejemplo del compañero, le dijo que si pagaba con dinero producto de bienes propios, no había duda, podía demandar. Sí. Pero le dijo caudal social. Entonces, ¿qué es caudal social? En el caudal social pasa esto. El titular de la sociedad conyugal no es cónyuge únicamente. Es que son los cónyuges. No, es que puede ser, doctor, que la sociedad ganancial no se acaba porque se separa, ¿no? Puede ser que se mueren y los herederos del otro, pues digamos. No entiendo esto último, amigo. A ver. Digamos, al fenecer las sociedades gananciales, puede ser por muerte de uno de los cónyuges. Sí. Entonces, y él puede tener herederos distintos, ¿no? Hijos de su hermano o padres. Ya. En tal caso, A eso nos vamos a meter en un rato, pero la pregunta es, ¿y el que tengas hijos, cómo afecta este escenario? o padres. Y que tengas padres, ¿cómo afecta este escenario? Cuidado, ¿ah? No lo afecta para nada. No lo afecta para nada. Pero vamos a ver por qué es que no lo afecta. Dame un minuto para discutir ese tema. ¿Ya? Probablemente después del break lo vamos a buscar. Dejo pendiente la respuesta a eso. Espérense. Tengo una pregunta y de ahí voy a la pregunta tuya. ¿Ya? A mí yo algo que odiaba cuando era alumno era que un profesor no me responda las preguntas. Entonces yo me acostumbré a no correrme ninguna pregunta. Me quedo ahí. Yo odiaba cuando te decían, qué interesante pregunta tienes. Bueno, sigamos para la próxima. Dejemos un ratito tu pregunta, ya no, te prometo tu pregunta. Tengo una pregunta antes, ¿ya? La verdad que ya me olvidé. Me acuerdo que tenía esa pregunta, pero no me acuerdo exactamente contestar. Ya. Tengo una pregunta primero. ¿Sí? ¿Esto aplica a la unión de hecho? Sí. Todo lo que hemos visto aplica a la unión de hecho. ¿Qué piensan? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se consolida la unión de hecho, el código te dice que se crea un régimen equivalente al de las sociedades gananciales para efectos patrimoniales, ¿no? ¿Ya? Muy bien dicho, muy bien expresado. Entonces, si se crea un régimen equivalente, se debe regir por la misma regla. Entonces, mi pregunta es, ¿entonces hay sociedades gananciales en la unión de hecho? Sí. Entonces, ¿cómo me pueden decir que sí?
Pero Si ¿cómo me dices que sí si antes me has dicho exactamente lo que dice la norma? Si me dices exactamente lo que dice la norma, tu respuesta indefectiblemente tendría que ser que no. Y esa es la trampa con el Código Civil. El Código Civil, ustedes saben que ha regulado la unión de hecho desde hace bastante tiempo. Y la unión de hecho que se regula en el Código Civil es una situación jurídica fáctica. O sea, esto no es de jure, sino de facto. Es la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer. ¿Sí? El Código Civil solo regula la convivencia propia, la unión de hecho propia, porque la unión voluntariamente celebrada entre varón y mujer tiene que ser libre de impedimento matrimonial. Esto es, si tú estás casado, y te separas de tu esposa sin divorciarte y luego te vas a vivir con ella, puedes estar 35 años, pasar plazo prescriptorio, ¿ya? Y aún así no generas efecto jurídico alguno. Tiene que ser libre de impedimentos matrimoniales y por un plazo, porque te plantea esto, de 2 años. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y esta es pregunta incluso a gente que ha hecho tesis de maestría diciéndote esto y le tumbas la tesis con una pregunta. ¿Y dónde dice en el Código Civil que se genera el régimen de sociedades gananciales? Abre el código y dice: la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer libres de impedimento matrimonial, ¿sí?, por más de 2 años, con sujeción a las normas y para alcanzar los fines del matrimonio, y dice lo que tú muy bien has repetido, genera un régimen que se adscribe al régimen de sociedad de gananciales en lo que le fuere aplicable. ¿Sí? ¿Qué cosa genera? No dice sociedad de bienes. ¿Qué dice? ¿Tienes el 326? ¿Es? ¿326? ¿Sí? ¿Genera qué cosa? Comunidad de bienes. No genera sociedades gananciales. Genera una comunidad de bienes que se adscribe al régimen de sociedades gananciales en lo que le sea aplicable. Pero es lo mismo. No es lo mismo. Por una razón. Porque en el régimen de sociedades gananciales hay bienes propios, hay bienes comunes y toda la historia que hemos estudiado. Un montón de normas. Si hay normas específicas que te prohíben hacer algo en el régimen de sociedades gananciales, que restringen tus prerrogativas dispositivas en el régimen de sociedades gananciales, que establecen sanciones como la responsabilidad subsidiaria respecto de los bienes de la sociedad por deudas que se generan a favor de la sociedad y en beneficio de la familia, si establece causales específicas de disolución, ¿qué haces con esas situaciones? No se aplican porque las leyes que establecen excepciones o restringen derechos nunca se aplican por analogía, de forma como ya lo hemos visto en la reunión, ¿te acuerdas? Entonces, no es un régimen de sociedades gananciales, es una comunidad de bienes que en lo que sea aplicable toma mucho de este régimen, pero es lo mismo, no es lo mismo. Se aplican algunas normas, ¿me dejo entender? O sea, y nota la sutileza, o sea, tú ubicas muy bien la norma y dices, se adscribe, pero esa palabrita, el que se somete, el que se remite, o sea, te dice que no son lo mismo, pero tienen normas parecidas. O sea, la unión de hecho no es igual al matrimonio. Oye, ¿tienes derechos sucesorios? Sí, ahora los tienes. Hay efectos personales. ¿Sí? Sí, hay efectos personales. Sin lugar a dudas. Y hay efectos personales, ¿no? Tienes beneficios hasta en normativa previsional. ¿Sí? O sea, va cambiando el sistema para considerar, digamos, estas particularidades. ¿Sí? ¿Tenemos que tomar un cafecito? ¿Satisfecha la duda, doctor? Claro. Sí, gracias. Tomamos un cafecito y regresamos. De ahí vuelvo al punto. ¿Okay? Pero mira, solo si tienes, o sea, no necesitas entender una o sea, tú miras las que están en excepción, las que restringen,
se adscribe a la asociación. Muy bien. Y eso cómo se trabaja. Obviamente siempre que no tiene nada que ver con